Si te parece, vamos a hablar un poquito de algunos conceptos o algunas cosas que son quizás muy básicas para ti o muy sencillas, pero yo creo que para la gente Ujú, en general, pues todavía hay muchas cosas que no ujú. sabemos. Por ejemplo, ¿qué tipos de tueste hay? Por ejemplo, sin saberlo nosotros, el consumidor medio o el consumidor básico en España o en Italia, ¿a qué tipo de tueste estamos acostumbrados? ¿O qué otros tipos hay? O, Sí. en fin, ¿nos puedes Primero decir un explico un poco? poco para qué realmente se tuesta este grano, ¿no? Es decir, es un Ujú. grano que es una semillita que tiene principalmente sin tostarlo, cuando lo infusionas o lo muerdes, tiene sabor a vegetal, ¿sí? Ujú. Como morder hierba o morder cualquier otra vegetal. Em, este granito, y eso es lo más, creo que alucinante de la naturaleza, primero, el café es café porque tiene que ser, es decir, el grano ocupa más 80% del espacio de la fruta, es decir, la pulpa en sí Wow. es muy poco. Por eso, por la naturaleza ¿no? de la evolución y la sobrevivencia de la especie, lo que hace los animales literalmente lo van comiendo esas cerecitas, ¿sí? Tienen un poco de sabor dulce, luego lo expulsan en diferentes regiones y de esta manera se expande, digamos, esta Wow. planta, ¿no? Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a una edición más de The Senpai Lab. Soy David Yaoki, es un gusto teneros hoy de nuevo. El tema del que vamos a tratar hoy me parece que es interesantísimo, vamos a aprender un montón y como siempre tenemos un referente único. El tema de hoy es el café y contamos con Kim Barista, que entre otras cosas es el creador de Estudio de Café Online, que es la primera plataforma de apoyo para emprendedores en el mundo del café. Además es autor de varios bestsellers en el mundo del café, como son Al grano y Café sensible, y además es tercer clasificado mundial en el campeonato de tasting de cata de café. Así que es un auténtico gusto saludar hoy a Kim Barista. Muchas gracias por estar con Muchas nosotros hoy. gracias, David. Gracias a todo tu equipo por invitarme. Y sí, yo encantado de compartir y hablar contigo un ratito con un buen café. Con un buen café, qué maravilla. Qué bien. Pues como decimos, es un gusto tenerte. Muchísimas gracias. Vamos a tener, como siempre, dos partes en la charla de hoy. La primera parte vamos a hablar del café, de distintas variedades. Vamos a intentar acercar el mundo del café a nuestros oyentes y a nuestros videntes. Pues variedades de café, de dónde viene, formas de prepararlo, hacia dónde va el mercado del café, el emprendimiento en el mundo del café también. Y luego tendremos una segunda parte en la que conoceremos un poco más pues la vida de Kim, lo que le ha llevado al mundo del café, lo que le mantiene allí, cuáles son sus retos. Y luego pues terminaremos, como siempre, con un par de canciones que tienen un significado y un sentido especial para él. Y por continuar, como se suele hacer en el programa, la primera pregunta, en este caso, hoy hablamos de café con Kim Barista. Entonces, Kim, ¿qué es el café para ti? ¿Qué es el café para mí? Sí, yo creo que el café es una de estas bebidas que puede transformar muchísimas vidas en este planeta, tanto los que, bueno, trabajan en esta industria, que realmente son muchísima gente. El café es uno de los productos, digamos, más vendidos a nivel mundial, más comercializados. Ujú. Entonces hay mucha industria ahí, pero también transforma vidas literales. Bueno, desde los productores de café que de repente agregan valor a su producto y consiguen venderlo Ujú. mejor, para los tostadores, las personas que lo comercializan, los baristas que trabajan en las cafeterías, y también para ti y yo que estamos consumiendo una buena taza que tiene una magia, y dentro de esta magia a veces no lo sabes, pero te pueden empezar a mover cosas por dentro y decir, wow, qué impresionante es esto. Una semillita tostada, infusionada, que tiene tantos sabores, es algo literalmente divino. Y esto abre puertas hacia sí, explorar este mundo, hasta sí, transformar realmente la manera que miras incluso la vida. Este para mí es el café. Eh,
Es preciosa la definición que haces y es verdad que cambia las vidas. Yo quizás es un poco exagerado, pero vamos, yo empiezo el día como muchísima gente con un café que me preparo yo y me gusta mucho el café. La diferencia de empezar el día con un buen café a un mal café, de verdad es de empezar con buen pie a empezar con muy mal pie, por lo menos en mi caso, y ya sin café yo ya no Creo me que lo para imagino. muchos. O sea que es, es, es verdad. En The Senpai Lab nos esforzamos en traerte los mejores referentes y las mejores conversaciones. Por ello, te agradecemos muchísimo si puedes suscribirte o dar al like. Aquí tienes la campanita. ¿Podrías decirnos un poquito la historia del café, si se ha consumido desde hace mucho tiempo, en qué regiones ha empezado, si siempre se consumió de la misma manera? A lo mejor son preguntas estúpidas, pero claro, como es un grano, yo no sé si al principio la gente, yo qué sé, se lo comía tal cual, o un fruto, si es como el cacao, no lo sé. Entonces, ¿cuál es un poquito la historia del café, geográfica y de consumo? Sí. Mira, yo en el tema de la historia, yo soy, digamos, el menos, ¿cómo se llama? Sí, he Indicado. profundizado muy poco en esto por razones X, pero lo que sí sé y yo que creo que es muy importante para todos entender es que el café realmente es una semilla que viene de una fruta, ¿sí? Y esta fruta son Ujú, pequeñas bayas, podríamos decir. Y estas bayas, en algún momento dado de la historia, ese es uno de los mitos conocidos, estas bayas fueron comidos por los animales ahí alrededor en Etiopía. Y esas bayas, ujú, bueno, como se consumen esas bayas, los que estaban observando esos animales, que en este ujú. caso eran cabras, detectaban que, bueno, al comer esas bayas, esas cabras se pusieron un poco más energéticos. Entonces empezaron a probar ellos también esas bayas y comerlo literalmente. Como quizás no era tan Ajá. agradable, sobre todo la semilla, ¿no? La semilla es muy grande dentro de la fruta. Tiraban esas semillas o esas frutas medio comidos al fuego y ahí empezó a tostar, ¿sí? Este producto. Y empezaron a oler y decir, wow, este olor a tostado es realmente interesante. Y ahí, bueno, se ocurrieron de Qué bueno. hacer una infusión del café tostado en vez del café directamente como fruta, ¿no? Entonces, con esto yo creo que, Qué sí, con esto interesante. yo creo que indica que lleva muchísimo tiempo entre nosotros. Creo que es uno de los primeros bebidas o infusiones que se hace, aparte del té seguramente. Y, y que realmente viene de Etiopía, la cuna de donde nacen todas las plantas de café que conocemos por el resto del mundo, vienen de ahí. ¿Sí? Después fue viajando, ¿sí? Por Yemen, luego salió allá hacia Europa, los franceses y holandeses encontraron algunas plantas, los guardaban en algunos hibernaderos, ¿no? Se dice, y luego Ujú, los empezaron ujú. a mover, digamos, por todo el resto del mundo, sobre todo Latinoamérica y Asia, ¿sí? Entonces, Latinoamérica entró bueno, por el norte, por lo que es quizás hoy Venezuela y Colombia, y ahí empezó Ujú. a distribuirse. Es decir, originalmente el café viene de África, pero hoy la mayor parte del café que consumimos viene de Latinoamérica o América en general, ¿no? Entonces, un poco muy resumido la historia del café, que hace que hoy consumimos, sí, algunos cafés de África, pero la mayoría son brasileños, café de Brasil, café de Colombia y café de Vietnam en Asia también son productores muy grandes, digamos, que determinan un poco el camino de lo que consumimos hoy en nuestras cafeterías, en casas. Qué interesante. Me resulta divertido porque em, estaba pensando que, claro, la gente antes se paraba a mirar a esas cabras cómo comían esas bayas y se ponían más nerviosas o más activas en un mundo en el que no había ni móviles, ni Instagram, ni inteligencia artificial. Se me ocurrió, porque si estás todo el rato mirando al móvil o le preguntas a la inteligencia artificial por algo nuevo, no lo sabría, ¿no? No crea algo. Entonces ahora ya sí, pero em, es lo que dices tú, ¿no? Esas personas que tienen ese tiempo para observar las cosas de la naturaleza, qué interesante. Y el viaje, lo que nos has dicho. Nos has hablado de los países productores. ¿Sabes, tienes algún número o alguna idea de cuáles son los países, los mayores consumidores per cápita de café del mundo o qué regiones son? Consumidores, sí. Consumidores son sobre todo el norte de Europa.
Ellos suelen ujú. consumir entre unos 10 kilogramos por año por persona, ¿sí? Guau. 10, alguno 11, alguno un poco menos, pero sobre Holanda, Suecia, Dinamarca, bueno, por ahí, ¿no? Estos países. Guau. Y comparando, por ejemplo, con España, que como tú vienes de ahí, sabrás que también les gusta mucho tomar café, pero están en Sí. 3 4, es decir, menos de Guau. la mitad en cantidad de café que se consume. Y eso tiene mucho que ver, que podemos luego Guau. explorar, pero tiene mucho que ver con la manera de consumirlo, es decir, el método que se utiliza para preparar el café. En el sur es más expreso y en el norte es más café infusionado, café filtrado, como lo que estoy tomando yo aquí, por ejemplo. Más un té de café. Sí, y esto influye mucho. Qué interesante. Qué interesante, porque sí, porque vamos haciendo así unos números rápidos, 10 kilos al año son, de media, son 200 gramos a la semana, y 200 gramos a la semana son 30 gramos al día. Es bastante, bueno, claro, depende de la forma en la que lo preparas, pero es la media. Eso quiere decir que también están los ancianos, está la gente que no toma café porque no le gusta, está la gente que toma solo un café al día. O sea, que una media de 200 gramos o de casi un kilo al mes, es mucho Correcto. café, ¿eh? De hecho, yo fui una vez a Dinamarca a una feria de café, hace ya 11 años creo, y al llegar allá a coger un taxi, el taxista tenía como un termo así de 1,5 litros en su coche, Wow, y yo digo, ah, mira, ¿sirves café a la gente o por qué tienes tanto café? No, no, ese es uno de los termos que yo me tomo al día. Digo, wow, para eso necesitas, sí. wow, Entonces ahí me di cuenta, wow. vale, sí, a ellos les Hay, gusta tomar buen café, sí. wow. Hay como una tendencia, yo lo veo en la gente joven, la gente en la veintena y tal, son como muy conscientes de como que tienen que controlar mucho el consumo del café. Se toman un café, máximo dos al día, pero yo tomo más, yo tomo tres cafés al día seguro y tres, cuatro, y es cierto que ya a partir del cuarto café o así ya no me sienta bien, ya no me apetece más, pero ¿cuál es la tendencia de consumo que ves tú ahora entre la gente joven? Bueno, yo creo que hay primero esto, la conciencia por la salud en general, y esto implica el exceso de cafeína, quizás, ¿no? Lo quieren evitar. Ujú. Y también yo creo que hay una tendencia hay otros tipos de preparaciones, como bebidas frías, Sí. bebidas especiales. um, y por Ujú. otro lado, creo que cada vez más esas personas también empiezan a realmente apreciar el sabor del propio café sin añadirle tantas azúcares, leches, salsas, etcétera. Entonces empieza a haber un grupo de gente que empieza a apreciar esta magia que hablamos antes Ujú. de los sabores que hay en el café. Y creo que eso es algo, incluso en España, por ejemplo, empiezan a tomar café de filtro, algo que nunca se podía imaginar, Guau. ¿no? Ahí No, no, está. no es así. Y hay digamos, hay un café, hay un sabor característico por continente, es decir, café de Etiopía o alrededores, es claramente diferente al café, por ejemplo, del continente americano. Te lo digo porque aquí en Japón están muy obsesionados con la Ujú. acidez del café. Entonces, eh, yo aquí compro también en algún sitio así local y demás, que solo que aquí son como muy específicos. Entonces, hay varios sitios en los que tienen no, el grano, y te lo tuestan en el momento lo que tú quieras. Entonces, te lo llevas recién tostado en el momento para tu casa y te lo consumes en la semana siguiente, lo que sea. Entonces, es recién tostado y en grano, y luego tú lo mueles en casa. Entonces, es como yo creo, bueno, más rico, claro, porque es como todo más reciente. Pero como que ellos están muy con el tema de la acidez, y como que por continentes el sabor es muy diferente, pero tú eres un experto, entonces no sé, por consultarlo Sí, 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 sí. contigo. Mira, aquí podríamos profundizar muchísimo, pero lo voy a mantener lo más, digamos, claro posible. Pero el concepto de la Ujú. acidez es como en el café es como la espina vertebral que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Nos mantiene, Okey. digamos, nos hace brillar, nos hace, ¿no?, estar ahí presente, nos hace... Entonces, por eso lo que Ujú. buscan muchos catadores es un café que tenga una cierta acidez y dulzura, que, Ujú. que, que no se siente la bebida como apagado, tampoco exageradamente Okey. intenso, o, ¿sí? Ujú.
chispante, Ujú, pero que tenga esta jugosidad, que tenga esta vivacidad, ¿sí? En una bebida. ujú. Es un poco, pero el Ok, hecho es de dónde viene esa acidez, ese tiene que ver lo que dices tú, la región sobre todo, pero lo que más influye sobre todo es el tema de la altura en el cual se ha cultivado este café. Es decir, tú puedes tener en ok. Colombia una Mm, región que está bueno, a 1000 metros de altura, por ejemplo, y ahí se cultiva café. Este café en Colombia no va a tener automáticamente tanta expresión de acidez. Este mismo ok, café, la misma variedad, misma todo, lo plantas en Colombia a una altura de 2000 metros, ¿sí? Y de repente esta variedad va a tener mucha acidez, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo. vale. Y si lo bueno, lo hago un poquito más hacia, lo Lo extenso. extenso, sí, un poco más. En Brasil, por ejemplo, si tú cultivas allá una variedad a 1000 metros, ¿sí? Va a tener mucha acidez. Pero el mismo Brasil, si lo cultivas a 400 metros, va a tener menos acidez. Y aquí quizás te preguntas por Ok, qué en Colombia hay poca acidez a 1000 metros y en Brasil mucho, ¿sí? ok, eso Eso es, tiene que ver claro. con Sí, el hecho de que la latitud, es decir, la distancia entre el Ecuador y donde estás ubicado va a influenciar en el clima que tienes a esta altura, ¿sí? Entonces, el ok, clima, el microclima que tú tienes disponible a esta altura va a depender no solo de la altura de cultivo, pero también de la latitud. Y ahí está un poco, ahí empezamos ok, a sí, entrar en micro detalles. Pero sí, la acidez es algo necesario para un buen café y se va a encontrar en diferentes regiones, diferentes estilos de acidez. Y luego, a la manera de procesarlo, también puedes modular esta acidez. Entonces, como una consecuencia de ok, muchos pasos, digamos. Y bueno, sí, ok. pero sí, en cada continente también tiene diferentes sabores, pero hoy en día, ¿sabes lo que pasa? Con la tecnología, el conocimiento que hay y la evolución que tiene esta industria, casi en todos los países puedes producir perfiles muy similares, ¿sí? Entonces, ya no Ya, es tanto el sí. país, pero es más bien todo el trabajo que hacen allá en finca que hace que tengas un sabor X o Y, sí. Claro, yo creo que, hombre, no es totalmente comparable, pero creo que también, ¿no? Como en el mundo del vino también cada vez más, un buen enólogo, una persona que sepa mucho del proceso y demás, pues se puede controlar, se puede Lógico. ajustar, márgenes. Bueno, está todo mucho más, ¿no? Automatizado, hay sensores para todos los tipos de variables y bueno, se puede. Qué interesante, pero también es muy interesante lo que comentabas, ¿no? De la latitud también, ¿no? Parece entonces que cuanto más cerca del Ecuador requiere menos altura para tener la misma acidez. Interesante. No, es al revés. Cuanto más cerca del Ecuador, ¿sí? Requieres más altura para tener una acidez elevada. Por ejemplo, Brasil está más Ok. alejado, bueno, alejado del Ecuador, ¿sí? Ah, vale, Y ahí con vale, menos vale, ok, altura ok. Vale, consigues climas similares a... Es un poco el extremo que yo siempre vale. pongo es, si tú vas a 2000 metros en Europa, ¿sí? Casi siempre hay nieve. Ujú, Si vas a 2000 metros en ujú. Colombia, todavía es clima tropical, ¿sí? Esa es un poco la Vale. lógica. Me falló la geografía. Yo pensaba que me perdonen la gente que no escuche Brasil, pero yo pensaba que Brasil estaba más cerca del Ecuador, en este ejemplo, por lo menos más cerca que No, pero bueno, Colombia. a ver, Brasil también toca el Que me Ecuador. perdonen. Lo que pasa, el cultivo en Por Brasil eso. es más abajo. Ese es el tema. Ese es el dato que me faltaba a mí, Correcto. efectivamente. Yo pensé que se Exacto. cultivaba más cerca de. Ok. Eh, hemos preguntado ya un poquito, la siembra. ¿Hay alguna época del año en la que se siembre más habitualmente o es un cultivo de todo el año? Por ejemplo, ¿cuánto lleva, para que la gente se haga una idea, cuánto tiempo lleva desde que se, desde que se siembra hasta que... O sea, ¿cuál es el ciclo? Desde que se planta o desde que empieza a germinar hasta que se recoge el grano, el fruto, y después, ¿cuánto tiempo tarda el proceso desde el fruto hasta el grano para ya tostar o consumir o lo que sea? ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿De qué Sí, periodo? muy buena pregunta porque se puede incluso mostrar toda la dedicación que se tiene en un producto de estos y que Ujú, realmente es curioso porque el café es, bueno, antes hemos dicho, es una semilla, ¿sí? De una fruta. Esta semilla cuando se planta tarda más o menos
así muy rápido, contándolo rápido, 3 años hasta que tengas tus primeros Wow. plantas con fruta suficiente para llamarlo una primera cosecha. Entonces, 3 años. ¿Sí? Luego, cuando cada año, digamos, depende del país también y del clima, por supuesto, pero en la mayoría de los países y la mayoría de los cafés tardan unos 9 meses, ¿sí? Desde esta florecita Wow. hasta cosecharlo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos como una variación según el clima y algunos países tienen 2 cosechas por año, pero en la mayoría de los países solamente una cosecha por año. Es decir, que cuando luego lo exportan, tarda más o menos entre 1 y 2 meses, depende de dónde en el mundo y toda la logística, en llegar al tostador, ¿sí? En Japón, por ejemplo, y ese tostador lo guarda en su almacén y lo empieza, cuando lo tuesta, intenta venderlo lo más rápido posible, como dices antes, que es más Claro. fresco, aunque también hay un tema de demasiado fresco, tampoco es lo ideal, pero muchos tostadores grandes comerciales pecan más de demasiado viejo que de demasiado fresco, Claro. pero este tostador lo podría guardar incluso máximo un año, este café en verde, sí. Wow. Ahí también Wow. hay variación, depende de la calidad de café que tengas, un poco más, un poco menos, pero más o menos un año en verde. Significa que es un producto perecedero, ¿no? Pero de un año, ¿vale? Claro. Entonces es bastante amplio este margen. Entonces, pero a la hora de tostarlo, como ya empiezas a sacar todo lo que tiene de dentro hacia afuera, todos los aromas, todos los componentes que aportan sabor, entonces empieza a degradar mucho más rápido. Y ahí más o menos podríamos decir 1 o 2 meses, ¿sí? Es como el tiempo ideal de consumo. Pero cuando ya Ok. lo mueles, ¿sí? Empiezas a romper todas las estructuras, todos estos gases salen y Claro. aromas salen al ambiente, significa que ya no los vas a tener en la taza. Entonces este proceso es más o menos un día, podríamos decir. En un día ya se pierde la mayor parte de los componentes aromáticos del café. Entonces, bueno, eso es un poco rapidito, expresado Qué en interesante. tiempos el viaje de café, sí, sí. Es que es un poco lo que queríamos también, o lo que yo quería un poco comentar, porque si lo decimos como con una palabra muy fría y muy así, es como ¿no? La cadena, ¿no? La cadena de Ajá. valor o la cadena logística o como queramos decirlo, pero claro, en el fondo todo empieza con unos, pues en una, como se diga, ¿no? En una hacienda o en un cultivo de café y pues supongo que plantando y recogiendo el Ujú. café. Normalmente, cuál sería, digamos, me imagino que no se podrá generalizar, digamos, los diferentes actores de la cadena de valor. Es decir, ¿el productor suele ser lo mismo que el importador? Supongo que no. El productor es lo mismo suele ser el mismo que el tostador. Sí, eh, Suelen ser empresas diferentes. No lo sé un sí. poco cómo es la realidad Quizás del lo sector. primero curioso, que es algo que tampoco se habla mucho, yo creo que en esta industria, es que primero tenemos los recolectores, ¿sí? Es decir, el productor, por Ah, supuesto, lo que hace es pone todo su terreno en marcha, cuida bien los detalles de la nutrición que tiene que tener esta planta, las variedades que está cultivando, bueno, intenta sí, protegerlo, ¿sí? Por plagas, insectos, etcétera. claro. Entonces ahí tienes este primer trabajo que es realmente del productor de poner en marcha toda esta plantación y que hasta que lleguen a tener Ujú. frutos. Pero ahí hay un eslabón que muy pocas veces se habla porque primero que no es siempre el mismo que el dueño de la finca o el productor que realmente organiza todo, que son los recolectores. Es decir, en momentos de cosecha, imagínate que es una cerecita pequeñita de 1 centímetro más o Claro. menos, que cada cereza se tiene que recoger en la mayoría de los países de manera manual. Significa que Wow. para tú conseguir una taza de café, por ejemplo, podemos necesitar unos 20 a 30 cerezas de café. Significa 30 Wow. veces este movimiento para conseguir una tacita de café. Sí. Una taza. Entonces, esos son los Wow. recolectores y ellos trabajan muchas veces también como trabajo temporal. Muchas veces son nómadas, van viajando o buscan algo en la construcción fuera de cosecha y luego durante la cosecha en cosecha. Jornaleros, Sí, sí. estilo jornaleros, sí. Entonces, esto hace Ujú. que, am, sí, que es un eslabón, digamos, que es, entre comillas, frágil,
pero por otro lado también, cuando el precio de café está bien, son los que más pueden ganar. ¿Sí? Es como muy oscilante. Cuando el precio está bajo, Ujú. bueno, ganan muy poquito Vale. y cuando el precio está alto, ellos son los que primeramente pueden ganar más, ¿no? Entonces es algo interesante para ver, porque el productor al final es como el gestor o el empresario de esta empresa, ¿no? Pero tiene que Ujú. contratar de repente, no sé, 20 trabajadores en una cosecha para sacarlo todo adelante. Porque este café no lo puedes Claro. dejar en el árbol, se estropea, se cae, provoca un montón de problemas a nivel de cultivo. Entonces, después de ese eslabón tienes otra vez este productor que muchas veces lo que hace es despulpa este café, ¿sí? Para dejarle Ok. solamente el grano en sí. Este grano lo puede fermentar o no y luego lo seca, ¿sí? Luego hablaremos un poco más de la fermentación porque es muy interesante este concepto, pero después Ujú. de secar lo que hacen es lo guardan en almacenes, ¿sí? Y luego lo que hacen es lo exportan. Los exportadores son empresas separadas. ¿Por qué? Porque muchas veces el productor lo que necesita es, está sembrando para cobrar casi que un año después, ¿sí? El dinero de este Claro. café. Entonces lo que Mm, hacen muchos mm, importadores es tener la promesa de decir, ¿sabes qué? Nosotros o te financiamos una parte con antelación o te claro. pagamos tal. Es como una vía de Sí. financiación, podríamos decir. De cubrir costes Correcto, al sí. menos, sí. Pero depende de la estructura, del modelo de negocio, lo hacen de una manera o de otra, pero muchas veces necesitan mucho capital para aguantar estas compras de un Claro, contenedor entero, ¿no? Que realmente puede llegar claro. a $100,000 por contenedor, digamos, el valor que puede Wow. tener, ¿no? O más. Entonces, ahí tienes los exportadores e importadores y luego llega a, digamos, al país donde se va a tostar y ahí lo mismo, ¿no? El tostador muchas veces no es el importador porque tampoco tiene la capacidad de importar directamente este volumen, ¿sí? Entonces tienes como muchos eslabones que son realmente necesarios, cada uno con su especialización, hasta que llegas sí, a la tostadoría, luego a la cafetería o a casa directamente. Es un poco en grandes líneas las personas que están involucrados y seguro que más de uno me he olvidado de mencionar, pero realmente es eso. Productores, recolectores, importador, exportador, el tostador y luego la cafetería o los consumidores finales en casa. Esos son sí, algunos puntos importantes a tener en cuenta para entender esta industria. Muchas gracias. Enlazando un poco con lo que con lo que comentabas, si te parece, vamos a hablar un poquito de algunos conceptos o algunas cosas que son quizás muy básicas para ti o muy sencillas, pero yo creo que para la gente Ujú, en general, pues todavía hay muchas cosas que no ujú. sabemos. Por ejemplo, ¿qué tipos de tueste hay? Por ejemplo, sin saberlo nosotros, el consumidor medio o el consumidor básico en España o en Italia, ¿a qué tipo de tueste estamos acostumbrados? ¿O qué otros tipos hay? O, Sí. en fin, ¿nos puedes Primero decir un explico un poco? poco para qué realmente se tuesta este grano, ¿no? Es decir, es un Ujú. grano que es una semillita que tiene principalmente sin tostarlo, cuando lo infusionas o lo muerdes, tiene sabor a vegetal, ¿sí? Ujú. Como morder hierba o morder cualquier otra vegetal. Em, este granito, y eso es lo más, creo que alucinante de la naturaleza, primero, el café es café porque tiene que ser, es decir, el grano ocupa más de 80% del espacio de la fruta, es decir, la pulpa en sí Wow. es muy poco. Por eso, por la naturaleza ¿no? de la evolución y la sobrevivencia de la especie, lo que hace los Ujú. animales literalmente lo van comiendo esas cerecitas, ¿sí? Tienen un poco de sabor dulce, luego lo expulsan en diferentes regiones y de esta manera se expande, digamos, esta Wow. planta, ¿no? Entendiendo por qué se tuesta, ¿sí? La idea realmente, Ujú. principalmente, es de transformar este sabor vegetal que tiene la semilla a Ujú. un producto que tiene mucho más potencial de sabor, ¿vale? Como es una semilla, Ok. una gran parte del Ujú. sabor de la semilla, en general de muchas semillas, es que sabe a, podríamos decir,
nueces, ¿sí? El grupo de nueces. Puede ser nuez, Ujú. avellana, almendra, Frutos frutos secos, secos. correcto. También fruta deshidratada, también es un sabor muy Ujú. característico del café, como las pasas, la ciruela, Cierto. etcétera, etcétera. Pero lo bonito es que este café, porque lo que antes mencioné, la idea es sobrevivir, entonces tener nutrientes, ¿sí? Para que este grano luego Ujú. pueda transformarse en una planta. Y parte de los nutrientes realmente, por casualidades de la vida, nos aportan sabores, ¿sí? Hay ácidos en el café, hay grasas en el café, hay azúcares en el café, que a la hora de tostarlo, esos azúcares, por ejemplo, se caramelizan, esas grasas te aportan Mm, textura, cuerpo, esos acideces se van qué interesante. transformando y se dan sabores de diferentes cítricos, diferentes frutas, diferentes ácidos, ¿sí? Y luego hay un montón de componentes que por medio de la fermentación en el café se han ido, digamos, sí, complementando ese sabor, ¿sí? Los sabores frutales, los sabores, por ejemplo, de chocolate y cacao, tiene que ver con la fermentación del café o la oxidación del café. Entonces, todo eso está ahí encapsulado en este granito. Y el tostador lo que hace es crear, digamos, un perfil de tostado, se llama, para literalmente eh, hacer salir o sacar estos sabores de este grano. Y depende cómo el tostador va a crear su perfil o su método tostado, puedes hacer del mismo café un café que sepa, por ejemplo, un poquito más frutal, ¿sí? Y eso suelen ser... Ah, Sí, es posible, sí, sí. es posible sobre el mismo café, es posible, según la forma de tueste, extraer unos Correcto. unas notas de sabor Primero hay que tener diferentes. el Guau. potencial, por eso los catadores, yo soy catador, entonces me dedico a descubrir cuál es el potencial de este café. Y cuando sabemos esto, podemos decir, vale, si tostamos un poquito más claro, ¿sí? Vamos a potenciar los sabores frutales, el acidez un poco más viva, ¿sí? Si tostamos medio, vamos a potenciar más bien la parte de caramelo, azúcar, ¿sí? Um, algo de especies, ¿sí? Algo más cálido. Y si Mm, tostamos oscuro, lo que hacemos es potenciamos mucho los sabores de chocolate amargo, cacao, otros sabores de tostado, nueces tostados, ¿sí? Entonces, qué sí, interesante. y te sabrá un Guau. poquito más amargo, de hecho, también. Entonces, es una manera, por Mm, eso es buena reflexión de mirar el tipo de tostado que tienes, porque algunos van a potenciar una cosa que quizás no quieres o sí quieres, ¿no? Entonces, la tendencia hoy está en tostar un poquito más claro que en general, es decir, antiguamente ujú, todos los cafés se tostaban muy oscuro, sobre todo porque de esta manera tenemos un sabor uniforme, ¿sí? El sabor a tostado, ujú. pero también de esta manera, y es la razón principal, no vas a notar cuando el café tiene sabores defectuosos. Es decir, si tu café tiene un grano Mm, podrido o un grano que sabe a moho, cuando lo tuestes alto, no lo notas. Cuando lo tuestas bajo, lo vas a notar mucho. Por eso es un guau. riesgo también de tostar, digamos, más claro, pero te aporta más transparencia, ¿sí? Más, sí, Mm, literalmente qué claridad, ¿sí? interesante, Ujú. qué interesante, porque claro, es que es como cuando de nuevo, es una comparación que quizás no se puede hacer directamente, pero es como cuando aquí en Japón a veces te ponen el vino tinto frío. Claro, Ujú. eso es cuando el vino no es muy bueno, entonces cuando te ponen el vino frío, pues disimulas un poco las carencias Sí, del vino, ¿no? O sea, que es el equivalente, tostarlo mucho, como que te sabe todo a tostado sí, y ya está. correcto. Qué Mm. interesante. Vale, también entiendo que quizás el grado de tueste va luego un poco de la mano de la preparación. O sea, quizás un tueste más ligero, eh, luego no es habitual, preparar el café, pues, con una máquina de, expreso o a presión, o no tiene nada que ver Sí, realmente. sí, sí. Ya estás bien informado, ¿eh? Porque esa es una de las primeras cosas que hay que saber cuando compras café. Es decir, ¿para qué método yo lo Ujú, voy a utilizar? Y eso tiene que ujú, ver, es un poco más quizás científico, pero se puede entender muy fácil, tiene que ver con la solubilidad que tiene el grano. ¿Qué quiere decir con esto? Si ujú, tú pones un grano directamente en agua, ¿sí? No van a disolverse muchos sabores, ¿sí? Entonces no vas a notar mucho. Pero si ese mismo grano lo muelo en partículas muy pequeñitos y lo pongo en agua,
vas a tener más Ok. solubilidad, ¿sí? Vas a tener, el agua es capaz de extraer, ¿ya? De cocinar y Mejor, de sí. extraer Ujú, ujú. mejor este café. Ahora, este café, digamos que mueles muy fino, ¿sí? Sí, cuanto más fino lo mueles, más soluble va a ser. ¿Sí? Y ese es un Ujú, concepto. El otro concepto es el tiempo que está en contacto el café con el agua. Es decir, si tú ujú, tienes un café que es menos soluble y los cafés con menos tueste van a ser menos solubles, seguramente necesitas ujú. más tiempo de contacto con el agua. ¿Sí? Entonces, este café, digamos, menos tostado, servirá más para cafés infusionados, cafés filtrados, que tienen más tiempo de contacto. ¿Sí? Y, por ejemplo, el espresso. Eso es lo que le llaman eso es lo que llaman el cold brew, por ejemplo, porque quizás que la gente que lo escucha, ese tipo El cold brew de, ¿no? sería en ¿Sería eso frío, ¿no? quizás? Pero yo estoy diciendo simplemente una infusión en caliente, con agua caliente, ¿sí? Como por Ah, ejemplo okey, una perdona, sí. cafetera, Ujú, ujú, ujú. tipo una cafetera de esos americanos automáticos, ¿sí? Una cafetera de filtro, ¿sí? Ujú, 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 ujú. Ahí está unos Entendido, 4 entendido. minutos en contacto el agua con el café. Entonces tienes capacidad de extraer. Okey. Ahora, en espresso, por ejemplo, ¿cuánto tarda un espresso en hacerse? Muy poquito, ¿sí? Es decir, unos Ujú. 20 segundos, 30 segundos. Entonces tú tienes que ser capaz en tan poco tiempo disolver la máxima cantidad de cosas. Por eso se tuesta un Ujú. poquito más oscuro. Cuando está tostado más oscuro, Mm. es más soluble, más quebradizo y consigues extraer en poco tiempo todos los buenos sabores del café. Por eso es un concepto de cocinar al final. Es cocinar café. Qué Sí. interesante. Sí, bueno, es reacción Mm, química, ¿no? Lo que dices tú, temperatura, ujú, solubilidad, cómo de grande o de pequeña es la partícula. Vale, te voy a hacer, por comentar algunos conceptos que hemos escuchado a veces, pero luego no lo conocemos bien. Por ejemplo, ¿qué es el café robusta o el café ujú. arábica? A mí siempre me viene a la cabeza que arábica es una variedad, pero ¿a qué se refiere con la variedad de café? Sí, al final, digamos, tienes una familia, ¿sí? de plantas que se llama canéfora, De ¿sí? plantas. Y tienes otra familia Ujú, que se llama arábica, ¿sí? Entonces, la canéfora okey. es una, digamos, sí, una familia que tiene unas características muy específicas y dentro de esto está la variedad robusta, ¿sí? Entonces, robusta sí es una variedad, pero de la familia canéfora. Y luego, dentro de la familia arábica, tienes varias variedades. Los grandes más conocidos son la variedad típica, ¿sí? La variedad bourbon, y luego tienes un montón más que seguramente os va a sonar algunos nombres, como una variedad, por ejemplo, que se llama Java, que estoy probando, de hecho, ahora mismo Okey. un Java, Ujú. que viene bueno, de vuestros lados, ¿no? De la De la isla de isla de Java. Java. Entonces, tienes otra variedad que se llama Geisha, por ejemplo, que viene de un Ujú. pueblo en Etiopía que se llama Gesha, ¿sí? Entonces, son diferentes variedades dentro de la familia arábica y otros dentro de la familia robusta. Entonces, en general, porque a veces se ve como arábica robusta en relación a calidad, ¿sí? Pero en general, de Ujú. todas las familias, tú puedes producir cafés realmente extraordinarios, ¿sí? Entonces, no es tanto que la variedad va a influir muchísimo, bueno, va a influir en el perfil de sabor, pero la calidad de un producto en el mundo del café se define más bien por la ausencia de granos defectuosos, ¿sí? Que van a modular el sabor. Pero sí, esas son dos grandes familias y luego tienes muchos más, pero los que se consumen a nivel mundial, un 40% creo que es robusta y un 60% es arábica y cada uno tiene su destino también, ¿no? Es decir, robusta es más para darle fuerza, cuerpo, cremosidad al café y la arábica es para darle más dulzura, sabores frutales, acidez, ¿sí? En el café. Entonces, cada uno tiene Y sus vale, características, sí. vale. Y podemos entender entonces que hay arábica, de nuevo, serán preguntas muy básicas, pero bueno, al final, la idea de este programa es que hablamos con un senpai, que es como el veterano, el referente, que eres tú, y el kohai, que soy yo, el que no sé nada, y a través mío, pues la audiencia. Entonces, si he entendido bien, puede haber cafés de arábica, de la variedad arábica, de muchos países o incluso de muchos continentes. Hay arábica asiático y hay arábica
Correcto, americano o correcto. no? Tanto hay arábica de las grandes regiones en el mundo están todos alrededor del Ecuador. ¿Sí? Entonces tú miras el mapa, miras el Ecuador Ujú, y como ahí hay clima tropical, ahí se cultiva café, sí o sí, y casi en todo el mundo. ¿Sí? De hecho, ujú. cada año se descubren, o digamos, el mundo de café descubre como nuevos orígenes, ¿no? Como curiosos, como, mira, hay un café en las Islas Canarias, por ejemplo, ¿no? O hay un café Ujú. en la isla de Pascua. Recién tenemos un alumno en nuestra escuela, ¿sí? Guau. Que tiene una finca en las Islas de Pascua y él está implementando todas las metodologías de producción de Qué café bueno. sensible en su finca. Y bueno, hay diferentes países que quizás no conocemos. Australia hay café, China hay café, Japón no lo sé, creo que no. O quizás en algún... Hay también un poquito, y el otro día comentábamos, el día que nos conocíamos, en Sri Lanka. Yo pasé por Sri Lanka, que es muy famoso por el té, Sri pero Lanka, sí. pasó eso mismo, hubo unas plagas, unas cosas, se introdujo, desapareció casi el café, se introdujo el té, que es por lo que es Ujú, famoso ahora, pero llevan unos años que quedaron, valles ahí perdidos, recónditos, que no desapareció totalmente la planta del ujú, café, y ahora empieza a haber café de Sri ujú. Lanka. Qué Esto no lo he probado todavía, qué entonces quiero interesante. probar. Pero lo que sí es cierto, por ejemplo, la parte de robusta, lo que antes mencionaba, es más presente, por ejemplo, Ujú, en una región en Brasil, ¿sí? Hay mucha cantidad de robusta de allá, mucho y la mayor parte de África, ¿sí? Sobre todo África del oeste, no del este, pero del oeste, hay ujú. muchísimo plantación de robusta. Y en Asia también hay muchísima plantación de robusta. Entonces, um, aunque haya de los dos, predomina, digamos, la robusta en África, Asia. ¿Y por qué? Porque es un producto que se cultiva mucho más fácil, ¿sí? No necesita tanta altura y es un café que muchas veces se vende más por volumen, ¿sí? Es decir, menos selección, menos trabajo manual, más mecanizados. Entonces, es mucho más de trabajo de volumen y de precio, sobre todo, ¿sí? Y arábica tiene Qué volumen, bueno. pero también tiene esta parte de la especialidad que se suele llamar, ¿no? Cafés diferenciados. Ese era el siguiente punto. Hay como niveles, tampoco lo tengo muy claro, pero hay como café, hay como distintas categorías de café. O me pareció verlo hace no mucho en una tienda aquí en Japón. Entonces, como que lo más seleccionado del todo, pues es como, no sé si se llama café de especialidad, algo como muy, ¿no? Porque hay como dos grandes tipos, Mm. yo creo. Una cosa es el café blend, pues, que tú puedes tomarte un café que es una mezcla de varios tipos de café, que también entiendo, nos puedes decir tú, que no tiene por qué ser bueno ni malo en sí, porque si tú tienes, es tu gusto, si tienes 2 cafés muy buenos que te gusta mezclarlos a mitad y mitad porque te encanta ese sabor, pues bueno, supongo que no lo sé si eres muy purista, pero bueno, hay como ese tipo que es como blend, ¿no? Ujú. Mezclado. Y luego hay otra cosa que es el single origin, ¿no? Y luego dentro del single origin yo creo que hay como distintas categorías también, como desde el más exclusivo al menos. ¿Cuáles serían esas categorías? O a lo mejor estoy diciendo básicamente una No, no, tontería. no, está bien mirarlo de esta manera, ¿eh? No, no digo que no. De hecho, me da pie a explicar lo que es un blend de cafés y por qué ha nacido realmente. Ujú, La idea principal es que hace ya, no sé, unos 50, 60 años, cuando empezaron a importar los cafés, venían cafés de principalmente tres grandes regiones. Mira, viene el café de Brasil, viene el café de Colombia, viene el café de, no sé, de Papúa Nueva Guinea, ¿sí? ujú, Y esos cafés llegaban al puerto y realmente no sabían exactamente de dónde venía ese café. Era café de Brasil, pero tú sabes igual que ujú. yo que Brasil es como 3 veces Europa, entonces de dónde Brasil, qué proceso, Sí. etcétera, ¿no? Entonces lo que hacían es mirar, vale, el precio del café de Brasil es tal, el precio del café de Colombia es tal y el precio de nuestro café de Asia es tal. Ahora, mi precio de venta es tal, entonces yo necesito ahora hacer un blend para que encaje ese precio. Y ya está. Esta es la Guau, razón ese principal. era el dinero, ¿no? Al final que Eso cuadrasen es los lo primero. números. Luego se empezaron a dar cuenta de que, ok, el café de Brasil sí tiene sabores diferentes al de Colombia y al de África, ¿sí? Entonces empezaron a decir, ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer blends para conseguir lo que dices tú, un buen sabor. Por ejemplo,
haces un espresso, ¿sí? Un blend para espresso, y lo que necesitas es un café que te da este cuerpo, esta cremosidad, este sabor a cacao, este sabor Ujú. a chocolate, ese sabor a frutos, digamos, deshidratadas, ese sabor a nueces, ¿sí? Pero también quiero un poquito de acidez. Entonces, ¿qué hago? Le pongo la base Brasil, por ejemplo, luego lo complemento con un buen café de Colombia que me da más dulzura, más acidez, ¿sí? Y si quiero ser muy fino y hacer un blend así muy especial, le pongo también un poco de café de Etiopía que me da esos tonos frutales y florales, ¿sí? Y de ahí tienes un blend que tiene, Ok. bueno, 3 orígenes o más para conseguir un perfil de sabor específico. Pero esto realmente es más, digamos, a nivel comercial, ¿sí? Porque muchos consumidores realmente de este tipo de café no van a notar tanto las diferencias, ¿no? Esas diferencias útiles. Pero lo que pasa es que este café fue, digamos, vendido siempre conectado con el precio que tiene la bolsa de Nueva York para arábicas y Londres para robustas, ¿sí? Como el café está Mm, cotizado en bolsa, el precio realmente que reciben los productores está predestinado a esto más un poco o menos un poco según la calidad que es, ¿vale? Pero el precio es bastante transparente en ese sentido, ¿vale? Ahora, como el ujú. precio llegó a ser hace no mucho tiempo, no sé, $1 y medio por cada libra, ¿sí? Ujú. Y el costo de producción estaba ya quizás a $2 por libra, significa que con precios Wow, bajos pierden dinero si no tienes un gran volumen. Si tienes gran volumen lo puedes compensar un claro. poco, pero si no tienes gran volumen, bueno, estás literalmente poniéndote cada vez más pobre vendiendo café, así tal cual. Está pasado mucho Ujú. tiempo. Entonces, ¿qué hace el mercado como reacción? Decir, oye, esto no puede ser, tenemos que encontrar una manera de valorar más estos productores de menos escala para Ujú. encontrar, sí, un mercado nuevo de venta, un mercado que le da más valor para que sea sostenible, digamos. Y ahí nace un concepto que Ujú. es lo que dices tú, el single origin o el café gourmet o el café incluso certificado con diferentes certificaciones, que lo que intentan es poco a Ujú. poco agregarle un poco de valor por medio de la historia, por medio de las prácticas en el cultivo, etcétera, etcétera. Pero resulta que esto todavía, en muchos casos, no es suficiente todavía, ¿sí? Siguen peleando por el precio. Y entonces nace un concepto que se suele llamar hoy el café de especialidad, ¿sí? Que el valor Ujú. que le dan está basado no solamente en el origen de dónde es o la variedad, etcétera, o conexión con el precio de bolsa, pero sobre todo con, ok, yo tengo aquí un café que tiene un sabor tan especial, tan diferenciado, que hay un grupo de personas que paga más por este café, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí un café Ujujú. que literalmente sabe a cacao, vino, ¿sí? Incluso algunas especies cálidos como canela, ¿vale? Pero este sabor vinoso y ese sabor a cacao limpio, ¿sí? Con una acidez que me hace salivar y que me hace tomar más, eso es un perfil de sabor muy exótico. Este café que tengo yo aquí Claro. puede costar en verde quizás 15 o $20 en comparación con el Wow, 1 o 2 que os he dicho por libra, ¿sí? Es decir, en claro. comparación con lo que dije antes, bueno, es un producto 10 exclusivo. veces Ahí más. está. Claro. Hoy, por suerte, para Ujú. muchos productores el precio está alto, ¿sí? Es decir, está a $4 la libra. Significa, aquí en Europa, los precios de café puedes conseguir a partir de $10 el kilo, ¿sí? Pero esto hace no mucho, ¿sí? Fue $4 de kilo, el mismo café. ¿Sí? Entonces hay como Ya. mucha volatilidad y esto hace Em, que se generan conceptos con nombres diferentes como café especialidad, café gourmet, café de origen, para intentar agregarle más valor a lo que es el valor común de bolsa, ¿sí? Y nosotros hablamos, qué sí, interesante. sí, sí. Mm, Sí, luego hay otra, digamos, qué interesante. categoría que es, en mi percepción, que combina un poquito todo, que es ya, que podemos hablar luego un poco más, pero el concepto de café sensible, ¿sí? El café que el valor está agregado por otros atributos que no solamente es ni siquiera
el sabor únicamente, pero hay otros conceptos que cada vez más se empieza a tener en cuenta, como por ejemplo la salud. ¿Sí? Vale. Por ejemplo, que sea sostenible, que utilice, que no haya explotación laboral, que sea, no lo sé, que utilice recursos energéticos sostenibles. ¿Es algo de eso también? ¿Es como más la trazabilidad También, completa o algo sí, más 360? sí. ¿O eh, qué más factores influyen, por ejemplo, para el café sensible? Bueno, específicamente el café sensible, a mí yo lo que percibo es que en cada segmento de la industria hay componentes súper importantes que hay que destacar, es decir, tiene que ser muy rentable para toda la cadena de café. También hay que tener Ujú, esta trazabilidad, como dices, que proveen muchas veces los sellos, las certificaciones que todos quizás ya hemos escuchado alguna ujú. vez. Entonces, esta parte es muy, muy integral. También el tema del sabor es muy importante, ¿sí? Pero hoy en día no hay casi ningún café que combina todos estos conceptos y ideologías, ¿sí? Y de ahí nació un poco la idea de decir, ¿sabes qué? Si intentamos tomar todo lo mejor de cada uno de los tipos de cafés o segmentos de café que existen, podemos crear algo aún más holístico, ¿sí? Y ahí nace un concepto de, ok, nosotros como, digamos, consumidores de café, creo que una de las cosas que más queremos cuidar cada vez es nuestra propia salud, ¿sí? Y un café sensible Sí. también cuida este concepto de la salud. Y esto nos conecta quizás con un tema que muy pocas veces hablamos, pero una curiosidad que luego lo voy a revelar cuando vamos a hablar sobre esto. Tomamos nota. Porque sí, pero bueno, el café sensible es esto, es decir, encontrar diferentes atributos, ¿sí? Que agregan valor al café, que puede ser también el atributo de la historia de este café, el atributo sí, de la exclusividad de este café, el atributo de haber ganado X campeonatos o alguna subasta que aporta valor al café, el atributo de tener un contacto, una conexión más directa con el productor, por ejemplo, hace que tenga, Qué sí. bueno. Entonces sí, es una Eh, combinación de diferentes atributos que agregan valor. Mm, Ese es el concepto. porque estamos dejando pequeñas píldoras por detrás que comentas, vamos a hablar después. Entonces, voy a ir recogiendo algunas de ellas, ¿vale? Nos hablaste de la importancia de la fermentación en el proceso del café. ¿Cuál es el papel de la fermentación? ¿Cómo influye? ¿Qué diferencias tenemos? Sí. Un día yo fui a una feria de cacao y en esa feria de cacao yo estaba hablando con todos los, bueno, expertos de allá y para entender de otras industrias te hace entender a veces la industria donde estás tú, ¿no? Y, y empezamos a hablar de la fermentación y uno de los expertos allá en producción de cacao me dice, mira, Kim, en el cacao, sin fermentación, no hay sabor a cacao. Y yo digo, ajá, eso significa que es muy importante. Y de ahí me hizo probar un cacao sin fermentación y un cacao ya con este proceso de fermentación. El de sin fermentación sabía, primero, horroroso, era astringente, secaba mi boca completamente, no tenía sabores. Y el mismo cacao ya con la fermentación sabía a sí, frutas, sí, a cacao, sí, realmente tenía de repente sabor e intensidad de sabor. Y yo reflexioné ahí, conocí un chico en Colombia, en uno de los viajes que hicimos con los alumnos, y ahí me di cuenta, ese chico era bioingeniero o es bioingeniero, trabaja específicamente en el tema de café, aplica técnicas del vino, de la cerveza y de lo que él enseñaba en la universidad como bioingeniero, lo aplica al mundo del café. Él es productor también, su familia es productora. Y yo, Qué sí, y interesante. me invitó y me dice, Kim, ven a mi casa, te enseño un poco cómo funciona la fermentación en el café. Y yo entré ahí en su casa, de repente atrás había un laboratorio, ¿sí? Imagínate, medio de Colombia, medio de campo, de repente veo un laboratorio químico y yo ahí pensando, uy, ¿dónde me he metido? Qué bueno. ¿Qué están ¿Qué están produciendo haciendo aquí? aquí?
Bueno, tirando de clichés, lo Sí, sí, sentimos, no sí, es no. así, hay que siempre No, pero hay que yo poner tenía el mucho, legal sí, pero yo disclaimer. tenía mucho, literalmente, a ver, no es que allá pensé esto, porque ya estaba un poco más informado, pero el tema es, yo tenía miedo de ir a Colombia, de ir a visitar las fincas, de ir a, ¿no? Y Sí. bueno, por suerte un compañero aquí me convenció después de un par de años, fui y descubrí esto, descubrí de que hay personas trabajando el concepto de la fermentación a tal nivel Qué que bueno. pueden literalmente reproducir calidades de café, que pueden reproducir diferentes sabores, perfiles, ¿sí? Con una Qué bueno. fermentación natural. Investigación y desarrollo, claro, Impresionante. aplicada a este cultivo, pero vamos, Con bueno, bioreactores, yo creo que son cosas que tú entiendes, ¿no? Ujú, sí, sí, por mi vida anterior en biotecnología, claro, los bioreactores y ujú. todos los sensores y, bueno, pues eso, controlando todas las Entonces, yo no variables. voy a hablar aquí mucho de Sí. fermentación técnicamente porque tú seguramente sabrás más, pero principalmente en el tema de la fermentación, lo que yo entendí ahora es que hay como dos grandes líneas. Uno es una fermentación espontánea, donde tú Ujú, haces o incentivas que todos los microorganismos pueden actuar libremente, ¿sí? En un cierto ambiente, como se hace muchos vinos, mucha cerveza. Pero también hay esta fermentación que tiene un poquito más de control, donde tú puedes definir exactamente cuál microorganismo está actuando más y predominando en la fermentación. Y esto hace que el producto sea como más replicable, ¿sí? Más repetitible, ujú, y también, y ahí está el derivado que tiene que ver con el concepto de café sensible, el hecho de tener más control, de saber qué microorganismos actúan y de tener inocuidad en ujú, el ujú. ambiente, hace que también el producto final sea más saludable, ¿sí? Que hay menos riesgos para la salud consumiendo ese producto. Y por ahí yo creo que abrió Qué bueno. sí, mi interés más ahora, Tu sí. vía de por cubrir 2 conceptos que creo que son muy normales en España y no sabemos. Uno de ellos sería, un café barato y más económico y más, quizás de Ajá. menor calidad tradicionalmente, que es el café Ujú. torrefacto, ¿no? ¿Cómo sería la preparación del café torrefacto? Que yo creo que es lo que se tomaba o se toma todavía en España y Sí, en cada otras vez hay zonas. menos regiones, pero sí, algunos, y en otros países también, ¿eh? Yo lo vi una vez en Austria. Digo, wow, en Austria, que parece como muy, ¿no? Avanzado. No, no, no. Torrefacto en la tolva, yo digo. Bueno, primero, para los que no lo conocen, lo puedes reconocer, son granos tostados con azúcar. Este azúcar le da un color brillante negro al grano. Y muchos cafés, cuando lo compras, te ponen en el paquete, por ejemplo, la palabra mezcla, aquí en España. Y cuando ponen mezcla, significa que tiene una parte de café tostado sin azúcar y otra parte de café tostado con azúcar. Ese es simplemente el concepto. Se ha hecho por la misma razón que antes te mencioné de cubrir los defectos, ¿sí? No notarás si el café está malo, porque tiene esta capa de caramelo alrededor. Y también para poner, digamos, para vender literalmente azúcar a precio de café. Entonces, el precio de azúcar era más barato, pones un 20% de Claro. azúcar y bueno, tienes ahí un beneficio mayor, ¿no? Porque aumentas el peso, aumentas, ¿vale? Luego se empieza a dar también argumentos como me da más color en la taza, el café con leche, ¿no? Tiene más color oscuro, da más espuma, ¿no? Cuando preparas el espresso. Y bueno, muchos de estos, digamos, conceptos que hacen que al final muchos siguen exigiendo o pidiendo este producto, porque bueno, es como Qué interesante. viene de siglos literalmente, ¿no? De generaciones tomando este café. Pero bueno, sí, es un poco Qué bueno. esto. Otros dicen que es para conservar el grano. Bueno, hay mucha mito ahí, sí. Mucha teoría. Pero principalmente son los peores cafés del mundo que se le pone una capita sí, ah, una De tapa, azúcar. sí. Em, vale, siguiente, última pregunta de este segmento sería, cápsulas, Ujú. ¿sí o no? Bueno, yo diría directamente, si sigues la lógica que hemos visto aquí, es decir, cápsulas muchas veces tiene café barato, comercial, masivo, es decir, mucho buen sabor no hay ahí, y lo tuestan también mucho más alto para que sea soluble, lo que antes también hablábamos, es decir, vas a notar solamente sabores a tostado, ¿sí? Aparte de esto, a nivel de, no sé, ecológico y todo reciclaje, yo creo que es bastante difícil de hacer, entonces no creo que es muy recomendable, pero sobre todo por el tema del sabor,
antes hemos dicho, si mueles el café, tienes un día para consumirlo y luego ya has perdido todo, entonces, o por lo menos la mitad de los sabores que hay. Es decir, ni la experiencia, ni la salud, ni el bolsillo te va a agradecer tomar café de cápsula. Entonces, para mí es un no. Te voy a decir una cosa curiosa, porque yo tengo una amiga pero es un caso raro porque ella es muy minuciosa. Entonces ella tiene unas cápsulas Rellenables. de aluminio Sí. reciclables que le pone como un papelito por encima, y ella compra su café, o sea, se lo tuestan, lo compra, lo muele ella como 1 o 2 veces a la semana y lo mete en las cápsulas, y entonces luego, una vez que lo utiliza con la máquina esta de la cápsula a presión, se lo toma, le quita la parte de arriba, ¿no? Y lo tira, y lo lava, y a la semana siguiente lo vuelve. O sea, es algo muy manual y muy Sí. minucioso. Pero te lo preguntaba también por eso. Eso, efectivamente, eso no es quizás lo que tú decías ahora de una cápsula por la que compras en el supermercado, en el negocio que sea, que claro, es un poquito diferente. Pero Pero bueno, es cierto que es extremadamente laborioso para hacerlo Creo que la cápsula habitualmente. justamente fue inventado para ser lo más sencillo posible, ¿no? Entonces, si haces eso, es Eso lo es, contrario. efectivamente. Y creo que ahí, para ella, Sí, seguramente es una manera más, digamos, económico de hacer ella misma su propio café, cierto, pero ella cierto, podría pasar a una cierto. maquinita de espresso de casa fácilmente y hacer lo mismo Normal, y una tienes... italiana, una moca, No, una efectivamente. máquina expreso también, porque al final una cápsula representa el filtro donde vas a poner el café. En una máquina expreso manual Claro. también hay un filtro donde puedes colocar café. O la moca, lo mismo, tiene un filtro para poner el café. Todo es lo mismo. Oye, ¿te importaría, ahora que lo has dicho, comentar un poquito principalmente las principales formas de hacer el café? Porque, bueno, ya has comentado, ¿no? En las máquinas normalmente que tienen en una cafetería son máquinas Ujú, a presión. Luego también tienes las máquinas a presión en ujú. tu casa. Luego también tienes la moka, que es como hirviendo el agua que va hacia arriba, pero no es tan a presión, me parece, No, ¿no? Pero bueno, es como con vapor. bueno, Pero luego hay de filtro. Luego yo he visto que hay algunas que son como por presión, así en algunos sitios. ¿Qué formas tenemos, por ejemplo, quizás para lo menos habitual? Pongámonos en el caso de una persona en España o en Latinoamérica que nos esté ujú, viendo. Todos estamos habituados a las cafeterías, pues la máquina que hay en una cafetería, pero ¿qué otras formas hay quizás para variedades que están con un tueste menor? sí. Quizás podemos, sí, entrar en lo que conocemos mucho en España, que es el espresso. La gracia del espresso es que Ujú, da mucho cuerpo, ¿sí? Mucha sensación de cremosidad. Ese es lo principal, ujú, principal valor que tiene, digamos. Luego tienes, sí, diferentes máquinas espresso en casa. Yo creo que cada vez es más popular una máquina súper automática, donde pones el grano, puedes ujú. comprar un grano mejor, puedes comprar, ¿no?, mejores calidades, y donde pones este Ajá, grano, ajá. digamos, a moler en el momento, y ahí te hace un café que parece mucho a la textura de una cápsula, por ejemplo, ¿no? Es que no hay tanta Ok. presión, pero sí que hay lo suficiente para dar un poco de cremosidad, ¿vale? Luego tienes la otra maquinita en casa que tiene un poco de presión, pero muy, muy poquito, que es sí, la moca italiana, se puede llamar, o la cafetera express, ¿no?, como conocemos aquí en España. Ujú. Y este es un método que, como has dicho antes, no tiene tanto presión. Lo que hace realmente el agua es que, por medio de la presión que está arriba del agua, el aire expande, entonces empuja el Ah, agua por medio de este tubo que luego va por el filtro este, pasando por el café, y te sale por arriba el café hecho. Entonces, ujú. es un método muy, muy interesante realmente, porque yo lo estoy redescubriendo. Se puede hacer mucho ajustando diferentes moliendas, con diferentes calidades de café, y se puede hacer realmente cafés muy, muy, muy buenos. Es decir, es algo que yo no me esperaba de este método, podemos decir, si lo tratas bien, ¿no? Em, y luego tienes para casa, yo creo que el más conocido es el café de filtro de toda la vida, con la jarra, donde va una plaquita para calentar Sí, el café y tal. Y creo que esa es la manera también más válida para apreciar un muy buen café, y ahora sí, con tuestes un poco más medios o ligeros, ¿sí? Luego tienes ok. diferentes métodos manuales para hacer café de filtro. Bueno, de hecho aquí en mi libro tengo todos explicados paso a paso, pero
La idea es que Por favor, comprad el libro. Aprovecho para hacer publicidad. Comprar se llama, el libro de Kim, se llama barista, Al grano. Mira, aquí, al al grano. grano. Entonces vamos al grano. Fenomenal. Pero Qué el bueno. café de filtro, por ejemplo, lo que he dicho automático grande, que hace 1 litro, también lo tienes en versiones más manuales. Y ahí entra, por ejemplo, la cultura asiática mucho. Esta precisión de empezar a, ¿no?, medir la cantidad de café, de agua, verter así con mucho, mucho estilo. El slow, se llama slow coffee, ¿no? Podríamos decir, slow brew. Entonces, luego, a partir de ahí, tienes como, creo que, no sé, unos 50 diferentes formas y tipos y materiales de filtros, ¿no? Para cada experto, cada friki, su método ideal, ¿no? Cada, Sí, cada maestrillo tiene su también, ahí librillo, se ¿no? puede Que se decir. dice. Pero sí, muchas veces es eso, es una pasión de comprar diferentes maquinitas, de probarlo, de ver si hay Probarlo. diferencias de Qué bueno. sabores. Y luego vamos quizás a los métodos un poco más, con más tiempo todavía, es decir, la mayoría de los métodos de filtro tardan entre 2 y 4 minutos, más o menos, en hacerse. Pero también Ujú. está estos cafés que hemos mencionado, que son cafés fríos. Ahí tienes 2 líneas. Uno es un café donde literalmente pones en un vaso café, agua, o un vaso, un recipiente de café, agua, lo dejas infusionar 1 noche, lo sacas, lo filtras y tienes una bebida fría, como el té frío también es algo muy, muy bueno, muy poco. Es una Ujú. infusión a baja temperatura y durante muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces te da otras características literalmente de la bebida, muy bueno. Y ahí también tienes diferentes métodos, ¿no? Con diferentes filtros, con diferentes sistemas. Pero luego tienes, Totalmente de sí, pero acuerdo. luego tienes como Totalmente de último acuerdo. un café que se llama Cold Drip, que es y este en Japón seguro que lo has visto. Son estas máquinas, digamos, muy altas, donde hay como Sí, un serpentín, ¿no? Por donde va a pasar el café sí, poco a poco, incluso colocan hielo encima y el café se va sí. goteando poco a poco. Y este te da como casi un licor, un whisky, ¿no? De café. Mucha textura, mucho sabor, lo pones un par de hielos y lo disfrutas un montón. No sé si lo has visto esto allá. Yo lo ¿Sí? redescubrí. Ah, Sí, sí, sí. Esta máquina que dices, hay un sitio aquí cerca que donde vivo yo que lo tienen en verano y yo ahí redescubrí el café. Yo siempre lo tomaba el café, pues yo soy de España y el otro sitio donde yo había vivido era en Italia, en Sicilia. Entonces el café es, ahí vamos, es sagrado. el mínimo de agua, máxima fuerza, máxima presión. Y claro, yo redescubrí que para el verano te apetece disfrutar un café hecho de otra manera, pero de esta manera que dices tú, de esta manera de prepararlo con el agua a largo plazo y demás, que es que tiene como una... Es que no está aguado, tiene un sabor con muchas notas, como muy agradable de tomar. No sabe nada, o sea, no es aguado, no es como un café de estos preparados de 1 litro, es de verdad muy bueno, muy, muy, muy Sí. recomendable. Vale, yo también había visto en algunos sitios que tienen cafés mecánicos. En España se dice como de émbolo, como que lo meten y lo hacen así literalmente, como yo creo que por presión manual. Lo he visto en algunos sitios. Pero bueno, supongo que son como cosas Sí. como más A ver, muchas veces anecdóticas. cuando hablas de cafetera de émbolo se refiere a la cafetera, la prensa francesa, es decir, que se hace Eso té. es. Pero eso es un émbolo así muy, ¿sabes? Como lo bajas a Mm, mano así muy, muy suave. eso es. Pero también lo que tú Sí, mencionas, quizás existe, por ejemplo, un método que se llama Aeropress, donde también pones el café al agua parece una jeringuilla grande ah, vale, y lo vale, vas vale, 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 es empujando, y verdad, ese sí, sí sí, tiene sí, más sí. presión, porque ahí sí que pones mucha presión para bajar, digamos, el café, bueno, para hacer que el agua atraviese la pastilla de café, ¿no? Pero también tienes otros que son como máquinas bueno, son manuales, perdón, pero donde haces un expreso. Entonces, eso sí es como una palanca, ¿sí? Donde tú pones presión. Eso también Eso existe, sí, sí. Pero eso son es. todos, sí. Es un método más de Pero expreso manual. me Mm. me resulta muy curioso porque ahora que lo dices, yo soy del norte de España y en el norte de España hay como una tradición cuando se come, bueno, en España se come bien y mucho en todos los sitios, pero en el norte se come Sí, mucho. y muy bien. Y hay una tradición de sobremesa. Entonces, la tradición de la sobremesa es tomando el café de puchero, que se llama, y el café de puchero, es curiosamente, es una cultura que no hay en Italia o que yo desconozco, por lo menos. Es decir, en España tradicionalmente sí que hay una cultura. La imagen del café de puchero es un café rico, un café bueno, pero que es menos fuerte, que se toma como más relajado. Yo entiendo que es algo parecido a un café
americano o algo parecido, supongo que de filtro o algo así, porque es como mucho menos intenso y puedes tomar pues, muchas Sí. tazas, ¿no? Originalmente lo hacían en grandes ollas, ¿sí? Donde ponen el agua a hervir, Ujú. luego ponen el café directamente molido encima. Y algunos incluso ponen otras cositas, ¿no? Como escuché incluso algunos un trocito de carbón para darle más color, cosas así. Pero ahí lo que haces es lo dejas hervir un par de veces y luego lo pasan por no sé, una tela, Lo sí, filtras, sí. un calcetín. Esa es la manera original, ¿no? Y eso en muchas partes del mundo se hace. Es decir, en los países productores también Ujú. se hace de esta manera. Am, pero sí es un café filtrado y ahí depende, porque hoy en día en los restaurantes tienen las cafeteras de filtro, digamos, automática, ¿no? Es decir, la americana, Ujú. ¿no? Y, Ujú. y sí que es un café un poco más ligero, entre comillas, pero si pones un café muy tostado, con mucho, sí, mucho robusta, por ejemplo, igual vas a tener una sensación de muchísima intensidad. Entonces, aunque es ligero, va a ser muy intenso, ¿sí? Pero seguramente, Oh, eso es, sí, pero efectivamente, seguramente efectivamente. después de tu viaje bueno, tu distancia, tu vida en Japón, cuando vuelves a probar este café, no sé si te va a gustar tanto. Ese sabor a Qué quemado, bueno. no sé si es algo que hoy apreciarás. Qué interesante. Y lo último ya sería el tema, yo te digo por mi parte, ¿vale? Quizás también es por cultura. Y también porque es otro tipo de bebida, quizás, pero en verano a veces apetece, o a mí me apetece tomarme un café con leche y con hielo, un ice café Mm, latte, o como se diga ahora, o incluso un cortado. Yo también, hay veces que me apetece con hielo. con la leche. Lo que me he ido quitando y ya no, para mí ya no me aporta nada es el azúcar, que esté dulce o no Mm. dulce. Cuál es tu opinión un poco sobre el tema de leche, no leche, azúcar, no azúcar? Bueno, primero de todo, yo creo que es clave entender que el café bien procesado, antes lo hemos dicho, tiene azúcares que se caramelizan. Significa que la sensación de dulce en un buen café siempre está. Debería de estar, okey. En un buen café siempre, siempre, ahí está. Es decir, se considera muchas veces un buen café cuando tiene esa sensación de dulzura, que puede ser azúcar, miel, Mm, caramelo, etcétera. Pero si lo tuestas mucho, este caramelo se vuelve amargo, entonces ya no lo percibes tanto, ¿sí? Si lo tuestas muy poco, te ujú, queda vegetal, entonces tampoco está muy, muy bien, ¿vale? Entonces aquí está yo creo que la gran clave de entender de que el buen café tiene tantos sabores desde su propia naturaleza, que son mágicos, que son muy disfrutables, de que yo me pregunto por qué añadir muchas cosas. Yo entiendo un buen café con okey. leche, bien hecho, un buen, sí, espresso, una buena leche bien cremado, es maravilloso la combinación, porque ya se convierte en un postre completo, ¿no? Pero añadir Mm, azúcar muchas veces es también porque queremos endulzarlo un poco más porque no percibimos esa dulzura. Por eso desde también luego. está el concepto de la sensibilidad, ¿sí? Es que cuando nosotros como consumidores nos volvemos más sensibles a estas, digamos, Claro, ¿sí? A nuestros sentidos, ¿sí? Vamos a apreciar mucho más estos sabores sutiles y mágicos que hay en el café. Es un poco como en el vino. Si tú compras un vino en brick en el supermercado, ¿sí? Y le añades, por ejemplo, un montón de fruta, hielo y licores, bueno, se convierte en una sangría, ¿sí? Es otra otra cosa, sí, cosa. efectivamente, es Pero otra hay cosa. vinos, por ejemplo, muy normales que luego lo terminan en barricas, digamos, no, perdón, lo que hacen muchas veces para simular el sabor a madera que se valora en algunos casos, le añaden, por ejemplo, virutas de madera dentro, dentro del tanque de Ya, fermentación. ya. Entendido. Es un ejemplo muy fácil de entender. Entonces, ¿tú consideras que el café es una bebida que se podría disfrutar a lo largo de una comida? No es porque en Sí, España, bueno, y en muchas partes del mundo está asociado con un postre. Ya algunas veces ya no, porque efectivamente en el desayuno o en el brunch, en algunos sitios, pues sí, que la gente se toma una tosta con un ujú, café y parece como que va a la vez, ¿no? Pero que tenemos esa percepción, sobre todo si va con azúcar, como que se toma al final o un tiramisú, es decir, el café es claro, un sí. postre, ¿no? Digamos, pero, ¿cómo lo ves? ¿Es también una bebida para tomar durante la comida, quizás menos tostada, si es menos tostada, o incluso como un Sí, aperitivo? correcto. Y lo primero es esto, tener otros tipos de café que dan más,
sensaciones frutales, por ejemplo, ¿sí? O florales, pero lo que puedes hacer, sobre todo con el concepto del cold brew, por ejemplo, esto sirve también Sí, como base para cualquier coctelería. Entonces tú puedes hacer un buen claro, cóctel, ¿sí? Con un buen cold brew. Aquí estoy contradiciendo un poco lo que dije antes, pero sí que se puede hacer. Es decir, yo no lo considero necesario porque el café ya tiene todo esto, ¿no? Pero también le puedes añadir, por ejemplo, a una tónica un poquito de cold brew y tienes una bebida refrescante. Puedes hacer un cold claro. brew con cafés muy florales y frutales y servirlo con un vaso de hielo y lo puedes tomar como si fuese casi una Coca-Cola o una bebida, ¿sí? Cualquier Sí, sí, desde refresco. luego. Como los cafés, o perdón, los tés fríos, también es alucinante combinación con cualquier comida, ¿no? Sobre todo esta parte Es refrescante, yo verdad. creo que es algo que el café puede ser, el café tiene su lado, digamos, oscuro, de tueste oscuro, de sabores de chocolate, de sabores más cálidos, ¿sí? Pero también tiene su lado fresco y creo que ahí está la combinación de este frescor, de ese cítrico con comida, ¿sí? El café puede tener un acidez cítrico muy marcado y esto con comida se puede combinar muy, muy bien. To to Totalmente de acuerdo contigo. Esa parte fresca del café en sí, variando el tueste, eso fue lo que descubrí yo en Japón y me abrió un nuevo mundo. Dije: "Joder, qué limitados estamos a tomarlo solo de una manera ¿no? En el país del que vienes o la Ujú. cultura", ¿no? Qué interesante. Por terminar ya este segmento, entonces, ¿qué hace un café bueno? Yo, por lo que he entendido, corrígeme si me equivoco, si está demasiado hay para gustos los colores, lo primero, pero si está como muy poco tostado, además, pues esto es demasiado verde, demasiado vegetal. Y si está demasiado tostado, bueno, pues se sacan, sabores más, a chocolate negro, más amargo. A veces se utiliza eso precisamente para tapar imperfecciones o para cubrir calidades. Entonces, en un punto más intermedio es donde realmente se saca, pues todas esas, ¿no? Toda esa magia que dices tú, todas esas variedades que se puede disfrutar perfectamente solo, sin acompañamiento de leche, azúcar y demás. ¿Es correcto? Correcto. Aprobado. Bueno, gracias. Qué bueno. Y luego la otra cosa que yo había entendido también es que el futuro del café es que va a tender a ser cada vez más un producto de lujo, más caro. Cada vez por el cambio climático hay que ir a altitudes mayores para obtener el mismo tipo de café, o sea, el mismo tipo de clima, ¿no? Entonces eso cada vez es más complicado. ¿Eso es así en tu opinión? A ver, yo no tengo esos estudios, digamos, muy integrados, ¿no? Entonces no, tampoco te puedo hablar demasiado sobre esto, porque lo que yo sí sé es que el café es una planta que, por un lado, es muy sensible, entonces muy Ujú. delicado, es decir, se puede extender muy rápido en algunas regiones donde pasan cosas climáticos. De hecho, es uno de los problemas más grandes, el hecho de que, bueno, hay sequías o hay, bueno, tormentas grandes y se llevan todas las plantaciones. Creo que eso es una de las cosas más visibles directamente. Pero por otro lado también es una planta que se ha ido adaptando durante miles y miles y miles de años. Es decir, literalmente es una planta que se sabe adaptar, que se sabe ajustar, que continuamente está evolucionando. Entonces tiene como esos dos caras, ¿no? Entonces yo creo que cada vez va a ser más, digamos, exclusivo y caro, pero no solamente por esta razón. Creo que hay muchas más razones que harán que el café siempre se va a convertir o ya está convirtiéndose en un pequeño lujo, ¿no? En un lujo para mucha gente, ¿vale? Es un lujo que puede permitirse cualquiera. En vez de tomarse su cóctel, se toma un buen café. En vez de tomarse su tapita, se toma un buen café. Entonces, el lujo siempre habrá y es muy accesible. Además, todas las, digamos, plantaciones de café, aunque tengan que moverse un poco de sitio, luego sí tienen la posibilidad de hacer cafés de diferentes calidades, ¿no? Es decir, cuanto más arriba Claro. vamos, más difícil va a ser aplicar tecnología. Y por eso va a ser mucho más caro, porque la mano de obra es mucho más caro que una máquina que Claro. cosecha toneladas en una hora, ¿sí? Este es uno de Ujú. los riesgos, eso sí. Pero de tener buen café y de tener disponibilidad de café, yo personalmente no me preocuparía demasiado. Okey. Va a haber para siempre.
nos alivia a todos los adictos al café. La última pregunta de este segmento sería, ¿se te ocurre algo del café que la gente normal no sepa o algún tipo de, no sé cómo se dice en castellano, en inglés es un misconception, una idea equivocada que tengamos o un mito que tengamos y que no sea así? Se me ocurre, por ejemplo, el tema del café descafeinado. ¿Qué es el café descafeinado? ¿Cómo se le quita la cafeína al café? ¿Es algo, se le quita artificialmente? ¿Es una variedad que existe naturalmente? Sí, es muy bueno. No es el mito que yo quería hablar, pero sí que el café descafeinado, hay algunas variedades que tienen menos cafeína. Es decir, hay variedades que tienen, como antes lo has dicho, la familia robusta, tiene 3% más o menos de cafeína en el gramo. ¿Sí? 3%. La variedad arábica tiene 1%. ¿Sí? Sí. Oh. Y hay una variedad, digamos, muy específica, se llama laurina, que tiene creo que 0,6%. Entonces, la variedad con menos cafeína que hay en el mercado. Pero el descafeinado es un proceso, digamos, bueno, químico o se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Se puede hacer más natural, menos químicos, menos tal, pero al final lo que haces es extraes la cafeína y además los otros componentes de sabor, es decir, un descafeinado por eso nunca sabe lo mismo que el normal, porque en el proceso sacas también sabores, potenciales sabores. Esa era Ahí la está. pregunta. Entonces, Esa era la siguiente pregunta. ¿Se puede hacer de cualquier café del mundo, se puede hacer su sí, variedad descafeinada? sí, sí. Pero no se mantiene todo el sabor, no se Correcto. Entonces hay mantiene... algunos procesos que Ok. mantienen mejores sabores, otros procesos que lo aplanan mucho y te queda un sabor sí, muy vegetal y muy a cereal incluso. ¿Sí? Pero lo que yo creo que es una cosa que nadie realmente sabe es la realidad sobre la salud que aporta el café. El café, como eslogan, podría decir, el café puede ser tóxico. Y yo creo que esto Wow. no lo sabemos. Y esto se habla Ya muy tenemos un poco. eslogan. Ya tenemos un No, pero no lo eslogan pongas para este para la podcast. No, entrevista no, de no, no. hoy. No, Bueno, sí. no, por Depende supuesto. del enfoque, pero realmente creo que es una cosa que no sabemos y por eso vemos muchos estudios científicos que dicen el café es saludable y otros que dicen el café no es saludable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos Qué en bueno. esos estudios, y este creo que es el mito más grande o la misconcepción más grande, cuando hacen un estudio de esto, la pregunta tiene que ser, ¿qué café se está usando para determinar este resultado? Claro, Y ahí está la gran claro. clave. Como antes ya, y eso es algo nuevo, antes ni siquiera se sabía que había diferentes calidades de café. ¿Sí? La ciencia a nivel de toxicología, ¿sí? O a nivel bueno, cualquier área para investigar la salud, Sí, 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 sí. no tienen en Sí, consideración el tipo de café que se está usando. Y esto hace claro, que pues tú claro, puedes claro, tener claro. cafés, por ejemplo, como antes Ujú. decíamos, que son cafés del cultivo masivo, que están con muchos defectos y principalmente el defecto que más toxicidad provoca es el moho. Qué Sí, interesante. tú sabes que el El moho, mo. tú sabes que el moho provoca micotoxinas y esas micotoxinas durante el tueste del café no degradan completamente. Es decir, se te quedan en Wow. la taza. Por eso los cafés de alta calidad, como tienen menos defectos, siempre van a ser más saludables. ¿Sí? El Wow. café Wow. seleccionado y bien procesado, ¿sí? Bien fermentado, con control, no añadiéndole cosas durante la fermentación o haciendo fermentaciones a lo loco, experimentales, pero fermentaciones bien hechas, con inocuidad, que esa es la clave al final, hacen que tengas menos riesgo de esas micotoxinas. Y la industria lo sabe, por eso hay controles de importación de ocratoxina A y de bueno, otras toxinas que pueden haber en el café, en cualquier fruto seco, en cualquier nuez, cualquier cosa. En Wow. el té también hay mucho riesgo de eso, en el cacao muchísimo, pero no es algo que se suele hablar mucho Es- porque, bueno, esto mueve cimientos, ¿no? Si la industria está vendiendo café masivo, soluble, que de hecho aquí tenemos la plantación o la producción más grande de café soluble en el mundo, aquí en Girona, si realmente hacen análisis
determinado, bueno, sabríamos qué nivel de toxicidad hay en estos tipos de cafés. Entonces, bueno. Es interesantísimo porque yo hoy justo estaba escuchando otro podcast que hablaban sobre factores de la alimentación que son peligrosos para la salud y hablaban precisamente de los mohos, pero en todo en general. Y fíjate, nunca hubiese pensado que en el café era algo tan importante y tan presente, porque decían que era una de las grandes cuestiones que estaban afectando a la salud de la microbiota nuestra, provocando enfermedades autoinmunes, celiaquías, de todo, eran estos mohos. O sea, que en el café también sucede, y de ahí, pues esto, lo que tú nos has comentado de, bueno, esta unión entre cómo el café puede ser, según de la calidad del café, pues puede ser, ¿no? Entiendo que lo que querías decir también era que puede ser muy positivo para tu salud o puede tener un efecto incluso peor para la salud en función de la calidad de café que Correcto. elijas. Y por eso hablamos de café. Claro, Ujú. eso, claro, como si fuese un todo, y los estudios que se hacen sobre el café, como si es bueno o malo para la salud, pero es como, yo recuerdo que en la World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, metían en la misma categoría el jamón ibérico, pata negra, 5J, que comen solo bellotas, y las salchichas industriales hechas de tal, todo era carne procesada. Y con los aceites lo mismo, metían en la misma categoría los aceites de los seed oils, estos famosos, y el palm oil y todo esto, junto con el aceite de oliva de la mejor variedad. Pero es muy interesante, qué maravilla hablar contigo, que nos digas que en el café sucede lo mismo. Ujú. Claro, que es fundamental ver y elegir bien el café que tomamos, porque es una bebida que tomamos, ¿no? Es un producto que consumimos masivamente, y si todos los días te empeñas en consumir algo, eh, en fin, como dices tú, que tiene restos de mohos o procesos que dejan partículas nocivas para nosotros, pues estás literalmente pues perjudicando Sí, tu y lo salud, ¿no? más, digamos, curioso es que no es un efecto inmediato, ¿no? Es algo que es a muy largo plazo, entonces es muy difícil de Claro, comprobar y por eso, pero no, esto lo comento porque realmente con este socio que tengo es muy en bueno. Colombia, él investiga justamente esto. En su laboratorio que estaba ahí escondido ¿no? En el medio del campo, ahí investiga estos conceptos. Y esto me ha abierto a mí un mundo nuevo, porque yo antes nunca quería hablar de café y salud, justamente por esos estudios que, bueno, el resultado del estudio muchas veces, si vas hacia atrás, ¿no? Si Claro, miras de dónde viene el dinero, ya sabes cómo viene el resultado, pero claro, ese es el tema, eso es. por eso yo nunca quería hablar de eso, hasta que un día este chico, Julián, vino a Madrid a hacer una conferencia en una feria de café, y el día que yo lo voy a buscar, de repente, bueno, le encuentro en el suelo, en la calle, sufriendo por un ataque de páncreas, ¿sí? Pancreatitis se llama, Wow, sí. pancreatitis. Y bueno, Wow. le vamos al hospital, tal, ¿no? Todo de urgencia. Resultó, bueno, más tranquilo, pero empezamos a ver qué podrían ser causas, ¿no? Porque ha provocado de repente, seguramente no es algo que viene de repente, es algo acumulativo, pero sí que lo que ha marcado aquí la diferencia es alguna toxina. Y el único que ha tomado durante ese día Wow. eran algunos cafés supuestamente diferenciados, pero que estaban mal procesados o mal almacenados, ¿sí? Porque en el almacenaje también puede pasar eso. Entonces, justamente él que habla de la salud y el café, le pasa esto, ¿no?